Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de los Sannin, era nieto de Madara y era entrenado por Tobirama? Antes de empezar le mando un saludo a Cristian Mendoza, Jos Rogu, Leonel de Jesús, Kakashi, Pablo Quiroga, Luis Alberto, José Vargas, Excalibur Electronic, Maldemons, Soy el Ángelo, Antonia Astudillo, Nancina Silowski, Miguel Valle, Juan Chala, Tisaster, Seilla Fanfix, Rami, Neider Zambrano, Nicolás Cosío, Dark Steli, Smokera Katsuki, Ulquior Racifer, Oscar Jara, Mariano Lépez, Nacho Loco, Christopher García, Joel Salvatierra, Tiago Servín, Matías Fernández, y Mariana Olmos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno, sin más comenzamos. Capítulo 9. Konohagakure no Sato. Saltar el tiempo 2 días después. Clink clink clink. El sonido del metal tintineando con metal sonó en toda la oficina del Hokage. Los sonidos resonaban mientras Tobirama Senju se ponía su armadura de batalla sobre su habitual ropa negra y azul. No lo había usado en bastante tiempo, no es que lo hiciera sentir mejor usándolo hoy. Pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Y hoy no se arriesgaba. Fue a buscar la bolsa de la cadera, se la ató a la espalda y se arregló el muslo para sujetar la funda de la pierna. Finalmente, su palma descansó sobre la empuñadura sin cuchilla del Raijin no Ken, lo levantó, mirándolo con tristeza por un momento antes de deslizarlo hacia atrás y hacer clic en su propia funda personal enrollada en su cadera horizontalmente a través de su espalda. No era un hombre que se alejara de un desafío a una batalla, no es que fuera lo suficientemente descuidado como para cargar a ciegas como un pollo sin cabeza en una emboscada en primer lugar, como lo haría hoy. Pero lo que estaba en juego hoy había sido demasiado alto, porque incluso si la más mínima posibilidad de que sus hijos regresaran a un lugar seguro estaba a su alcance, no podía permitirse perderlo sin importar nada. Hoy no, jamás. ¿Estás listo? Una voz salió de detrás de él, haciéndolo asentir con brusquedad sin volverse nunca hacia su viejo amigo Sasuke, quien en cuestión, tenía su propia versión de una armadura de batalla marrón puesta sobre él para que coincidiera con la azul de Senju. Tobirama bajó la pierna, volviéndose hacia su escritorio de nuevo, mientras colocaba la placa frontal con la insignia de la hoja en su frente que coincidía con la que se puso Sasuke, y ambos asintieron el uno al otro al unísono. Ambos shinobis legendarios, armados hasta los dientes, habrían sido suficientes para que la mayoría de la gente se encogiera de miedo ante su poder con meras miradas en ese momento. No muchos tuvieron el descaro de decir que podían pararse ante su mera presencia en esos atuendos sin sentir al menos la más mínima intimidación de sus meras presencias, no cuando estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para hacer el trabajo. Vámonos. Tobirama dijo en su tono generalmente plano y en blanco, caminando hacia Sasuke y agarrando el hombro de su amigo con la palma de su mano. Miró a los ojos interrogantes de Sasuke y supo lo que quería preguntar en un momento. Como siempre, el jefe del clan Sarutobi no necesitaba expresar sus dudas a su compañero de armas. Nos llevaré a Iraisin hasta las fronteras del país de hierro. En otra ceja levantada, elaboró más, no podemos ir a pie y dejarnos emboscados por algún plan estúpido de antemano. Explicó en detalle, obteniendo un asentimiento satisfecho de Sasuke. Sabía lo que el Kage estaba tratando de hacer sin siquiera tener que pensar en el asunto, su experiencia en la batalla ni siquiera necesitaba que él pensara en ello. Tales eran sus habilidades de deducción y razonamiento instintivo después de tantas batallas. Salvando su chakra simplemente yendo hasta los bordes, y luego yendo a pie para tener el tiempo necesario para recuperarlo, ya que la distancia era tan grande y lo admitiera o no, sus primos ya habían pasado mucho tiempo atrás. Por eso, siempre confiaron mucho más en la experiencia y la astucia en estos días, en lugar de la fuerza bruta y los tacles, como solían preferir en los días más antiguos de las épocas en guerra, e incluso en las de la Primera Gran Guerra. Vamos, tenemos algunas cosas que hacer y gente a la que saludar, murmuró Sasuke intencionadamente, y ambos desaparecieron en el aire un momento después, cerca de las fronteras de hierro y fuego. Un pequeño pueblo desolado, formado únicamente por simples agricultores yermo, desprovisto de cualquier signo de vida. Parecía como si hubiera sido erradicado por una plaga hace años. Sin embargo, eso estaba lejos de la verdad. Había sido evacuado unos días antes por orden del Nidahime Raikage, quien había enviado a su mejor shinobi a recorrer la aldea.
Ahora, sin embargo, el hombre estaba sentado en la casa que pertenecía al líder del sindicato agrícola del pueblo, el Raikage segundo. De hecho, era un hombre pulido, su cabello castaño oscuro con la habitual piel bronceada oscura por la que su país era famoso en muchos de sus habitantes, junto con los ojos color ámbar y varias cicatrices en todo el cuerpo, era una vista bastante intimidante de contemplar. Las cicatrices en cuestión fueron usadas como su orgullo y alegría por las batallas exitosas a lo largo de los años. Su hombro derecho lucía un tatuaje negro brillante con el kanji de Black Lightning grabado permanentemente sobre su piel. Se sentó en la gran silla de cuero, su mejilla descansando perezosamente sobre su palma con varios de sus mejores shinobi acomodándose alrededor de la habitación en varias sillas, ya sea afilando sus cuchillas o revisando su equipo con nerviosa anticipación por los próximos eventos que estaban por venir a desarrollarse. ¿De verdad crees que vendrá?, preguntó una voz ronca. El tono no era ni de lejos tan cortés como debería haber sido mientras hablaba con un hombre de su estatura, y algunos casi podrían haberlo pasado como grosero. Pero lo dejó pasar. Por hoy eso es. Sí, incluso un idiota puede oler que esto es una trampa, señaló otra voz grosera, pero no les prestó atención y siguió dando golpecitos con el dedo índice sobre la mesa mientras esperaba al pequeño enviado de Leaf, que no tenía duda de que lo saludaría con su graciosa presencia este hermoso día mientras él los recibiría con los brazos abiertos. No los brazos con los que uno abrazaría a un invitado, sino los que se usan como herramientas para la destrucción, es decir, él vendrá, dijo su voz profunda y varonil con confianza, sin una pizca de duda entrelazada en sus palabras. La declaración hizo que todas las acciones en la habitación se detuvieran momentáneamente, y lo miraran interrogativamente para obtener más detalles sobre eso, ya que cada uno de ellos tenía sus propias dudas al respecto. Esos tontos de la aldea Leaf son demasiado simples de leer por cualquiera. Piensan con sus corazones y sienten con sus cerebros, ya serían polvo si no fuera por la rareza de los linajes que maldijo a Ashirama Senju amasado dentro de sus muros antes de su muerte. Gruñó, apretando el pisapapeles entre sus manos y partiéndolo en astillas relucientes con la fuerza bruta de su gran puño. Esta era su oportunidad de debilitar esa lengua de tierra que había reinado supremo sobre ellos en la guerra pasada y se había ganado el título de ser el más poderoso de los pueblos shinobi durante demasiado tiempo de lo que podía tolerar, con un temperamento tan corto como el suyo. No fue demasiado largo. Pero Kumo reinará supremo sobre todo el poder de las naciones elementales, y con nosotros en la cima, nadie se atrevería a cuestionar nuestras formas militaristas. Todo lo que ellos consideran precioso será nuestro, de eso todos pueden estar seguros. Habló con orgullo mientras apretaba con fuerza el polvo brillante que acababa de triturar para hacer su punto. La moral de sus hombres aumentó con cada una de sus palabras y no pudo evitar sonreír al ver el fuego y la sed de lucha dentro de sus ojos. No esperaría menos de ellos, había nutrido a su aldea de esa manera durante demasiado tiempo que el corto mandato de su predecesor después de haber sido declarado fallecido en la guerra pasada. Kumo ya no mimaba a sus shinobi como los de la hoja, los entrenaron como máquinas para ser para lo que nacieron. Actuar como meras máquinas de matar, cuando los tiempos lo requirieran. No había lugar para las emociones en el campo de batalla. Las emociones eran un obstáculo que mataba a todos y cada uno de los shinobi en el cumplimiento de su deber. La fuerza del pueblo fue lo primero antes que nada. Estas fueron las enseñanzas con las que sus shinobi fueron entrenados cada día de sus vidas, ya sean Chunin, Jounin o incluso Genin para el caso. Señor, la barrera sensorial ha detectado dos fuentes de chakra muy grandes que vienen hacia nosotros a un ritmo rápido desde la frontera. Un hombre entró corriendo con la noticia que había estado esperando durante unos días. Las palabras fueron como un ungüento para una picazón dentro de sus oídos y el Raikage sonrió con suficiencia. Su dedo detuvo su movimiento de golpeteo cuando vio que todos los ojos se volvían hacia él. Cada uno de ellos esperaba sus órdenes. Pero solo tenía uno. Vámonos. Habló en voz alta, antes de desaparecer en un rayo negro con todos sus hombres siguiéndolo momentos después, con sus respectivos parpadeos. De vuelta con Tobirama y Sasuke. ¿Sientes a alguien, Tobirama? ¿Ya casi llegamos?, preguntó Sasuke con una voz tranquila y silenciosa, saltando de otra rama a la siguiente, haciendo que el estoico Senju se detuviera abruptamente y levantara la mano en medio de un ariete y sellara mientras cerraba los ojos para concentrarse.
Sus sentidos se expandieron en un segundo y, tal como había esperado, las firmas de chakra comenzaron a ser detectadas una a una como pequeñas balizas en una rejilla generalizada que estaba rastreando con sus sentidos. 1, 2, 3, contó todas las firmas que pudo sentir, y las contó todas antes de dejar que sus ojos se abrieran con una mirada seria dentro de ellos mientras bajaba su cuadrícula sensorial. Sasuke miró a su amigo expectante, esperando su respuesta con una mirada paciente y fría, y asintió en respuesta cuando el hombre asintió afirmativamente para hacerle saber que realmente los había sentido. 15 firmas de chakra, Jonin de élite como mínimo, y 3 firmas de chakra nivel Kage, declaró rotundamente y Sasuke dejó escapar un silbido de lobo agradecido cuando ambos hombres se cruzaron de brazos en silencio, al unísono. ¿No se arriesgan, eh? ¿Pero qué pasa con Misa y Roku? ¿Sientes alguna de sus firmas?, preguntó el anciano Sarutobi, recibiendo un movimiento negativo de cabeza de Tobirama. Todavía no, tal vez los estén reteniendo en un lugar que tiene sus chakras suprimidos. Tobirama murmuró pensando profundamente, haciendo que Sasuke lo mirara preocupado con una pizca de tristeza en sus ojos. No era tan optimista como él en este momento, 2 senjus de pura sangre al alcance de Kumo. La idea en sí dejaba solo 2 puntos a considerar dentro de su mente experimentada y veterana. O los tenían entre ellos, para usarlos y obtener información de ellos como quisieran, lo cual no pensó que se arriesgarían por el temor de que Konoha invadiera de alguna manera para sacarlos y permitir que tal ataque quirúrgico tuviera lugar en sus paredes por una amenaza, en momentos tan sensibles nada menos. O habían hecho lo que él pensaba que habían hecho. Los mató y los atrajo a una trampa, para deshacerse de ellos y rebajar la moral de la hoja, cortando la cabeza que los guiaba a todos, y conseguirles una posición ventajosa al borde de la guerra. Esto era lo que haría cualquier aldea militarista como Kumo. Luego estaba la tercera y menos esperanzadora solución a la que Tobirama se aferraba a sus esperanzas que habían sido mantenidos como rehenes, para usarlos como palanca contra ellos por alguna razón, que era la opción más volátil que cualquiera podía tomar. Pero por su vida, esperaba que su deducción se demostrara incorrecta por primera vez, y la tercera opción era la que habían tomado. Espero que también tengas razón esta vez, Tobirama murmuró para sí mismo y siguió el ejemplo de Tobirama hasta el punto donde las 3 firmas más grandes estaban convergiendo. Cualquier otro día podría haberle reprendido por sus estúpidas esperanzas, pero el asunto era demasiado delicado para él como para molestar al siempre sin emociones Senju como solía haber hecho. La frondosidad de los árboles cedió y ambos hombres saltaron al suelo llano que se había interpuesto entre el gran y denso bosque. Sasuke se detuvo, siguiendo el ejemplo de Tobirama, cuyos ojos se habían entrecerrado frente a él. Sasuke siguió su mirada, y seguro que él también podía ver a alguien abriéndose camino a través de los árboles directamente hacia ellos. Sasuke se sorprendió cuando vio al propio Nidaime Raikage saltando del follaje que cubría sus miradas con 2 de sus Jounin flanqueando sus costados. Pero eso no fue lo que perturbó al mayor de los Sarutobi. Fue la expresión que se cimentó, casi pegada en el rostro de Lightning Shadow lo que lo desconcertó hasta el final. Tenía una cálida sonrisa. Konohagakure no Sato. No tenías que pagar por eso, ¿sabes? Tsunade murmuró, tomando otra lamida de su cono de nieve mientras caminaba por las calles de los complejos del clan Uchiha con su habitual sonrisa alegre grabada en sus labios rosados. Sus ojos color avellana se volvieron hacia un lado, solo para ver una mano que se dirigía hacia su rostro antes de tocar su frente como de costumbre, con un pequeño toque de sus dedos índice y medio en un toque suave. No pudo evitar fruncir el ceño al ver la misma sonrisa tranquila que había visto casi 100 veces adornando sus propios labios, mientras se frotaba infantilmente la frente con la mano libre. Ella se habría reído a carcajadas en respuesta por ese molesto hábito suyo, es decir, si no hubiera estado demasiado sumergida en su cono con sabor a menta en sus manos, cortesía de la gracia consciente de su compañera de ojos azules. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?, preguntó con su voz siempre curiosa, entre lamidas de su cono medio oído. El rostro de Naruto se volvió de contemplación al escuchar su pregunta. Sus manos, que ya estaban hundidas en sus bolsillos, cavaron aún más profundo, su cabeza se volvió hacia arriba para ver el tranquilo cielo azul con una sola nube blanca flotando en el día despejado. Tsunade observaba con inocente curiosidad, su rostro le mostraba que estaba pensando mucho y que se le ocurría algo asombroso. No sé, respondió finalmente, un impotente encogimiento de hombros estropeó sus hombros. Ella hizo lo único que pudo. Ella sudaba. Bien, murmuró, mirando hacia adelante y continuando con su trabajo para devorar su golosina. No estaba de humor para charlar y arruinar su tiempo a solas en un día tan hermoso y sereno. Josh. Una voz retumbó detrás de ellos, y Naruto suspiró cansado ya sabiendo que era lo que venía por él.
Tsunade se dio la vuelta, tomó su último bocado del cono y arrojó el pañuelo a un lado solo para ver una licra verde, una bufanda naranja y unas mallas con genin dirigiéndose directamente hacia ella. Ella juntó sus manos con una sonrisa, haciendo que Naruto diera un paso atrás mientras tragaba saliva suavemente ante esa sonrisa tortuosa de dos caras que él conocía muy bien. La kunoichi echó el puño hacia atrás, la monstruosidad verde se dirigió directamente hacia los dos, dándole una sonrisa deslumbrante con los brazos abiertos para abrazarlos a ambos en un abrazo de felicidad. ¡Bam! Dui se disparó de regreso de donde venía tan pronto como su puño hizo contacto con esa cara sonriente y brillante y Tsunade aplaudió alegremente. Ahí eso se encarga de eso. Le he dicho que no me abrace así, chilló en un tono alegre, y fue el turno de Naruto para sudar una gota por sus palabras. No tenía intención de provocar su ira sobre él, así que hizo lo inteligente. Comenzó a pinchar al inconsciente Dui con un palo. Aparentemente, esta era la escena en la que entró Sakumo. Un Tsunade de aspecto feliz y presumido, un Dui inconsciente murmurando sobre la joven kunoichi en un estado de vértigo mientras Naruto lo empujaba con un palo. Él sonrió, si hubiera sido otra persona podría haberse sorprendido, pero estos eran sus extraños amigos de los que no podía tener suficiente. Así que también comenzó a golpear a Dui con un palo para unirse a su amigo en su esfuerzo juvenil. ¡Oí! Uy, vamos hombre, despierta. Sakumo lo sacudió para despertarlo bruscamente. El chico de Spandex parpadeó y volvió a parpadear mientras sus ojos intentaban recuperar su enfoque. Josh. Tan juventud. Gritó y sus dos compañeros de equipo hicieron una mueca de dolor y se agarraron los oídos. Realmente eres el epítomo de la juventud, Tsunade-san. Gritó haciendo que la chica descarada se riera afirmativamente ante sus palabras. Oí Dui, ¿por qué estabas corriendo hacia nosotros? Preguntó Naruto, una vez más haciendo que el chico parpadeara inocentemente antes de que sus ojos se abrieran. Al darse cuenta agarró los hombros de Naruto, quien tenía la sensación de que esto no iba a terminar bien para él. Como si fuera algo nuevo. Me encontré con un nuevo profesor joven, Naruto. El chico habló en un tono serio, y todos los genin que lo rodeaban arquearon una ceja ante sus palabras. Incluso Tsunade se agachó a su lado y lo miró con pura curiosidad. ¿El maestro de Taijutsu que estabas buscando, Boy? Sakumo preguntó en un tono escéptico, y suspiró cuando el chico le dio un pulgar hacia arriba junto con su deslumbrante sonrisa. Sí, Sakumo, finalmente he localizado al hombre. Una vez más la voz del chico era gravemente seria a diferencia de su yo habitual, mostrándoles lo mucho que significaba para el chico. Sus amigos no pudieron evitar sentirse felices por él, pero se ha negado a enseñarme nada. Dice que no valgo la pena enseñar nada, susurró el chico, su voz oprimida mientras miraba a su regazo con una mirada triste. ¿Qué? ¿Pero por qué te rechazaría? Esta vez, fue sorprendentemente Tsunade quien había expresado la pregunta en voz alta. El chico soltó un fuerte sollozo, sus ojos brillaban intensamente y tanto Sakumo como Naruto parecían listos para matar a ese bastardo de hombre que había roto a su amigo. Sin duda, debe haber dicho algo realmente malo. Dijo que yo no era joven, de hecho no tenía juventud en absoluto, sollozó con fuerza, sin notar que la cara de sus compañeros de equipo fallaba a sus espaldas. Tsunade se rió felizmente, acariciando su cabeza como lo hizo con Kiara para que él la mirara con lágrimas en los ojos. ¿Y qué? Ve y muéstrale de qué estás hecho. Ella lo animó, aunque su sonrisa se puso un poco nerviosa al ver una nueva llama, literalmente de hecho, encenderse dentro de sus ojos. Josh. Exclamó, entrando para abrazar a la chica que había avivado tanto sus llamas de juventud con tan solo unas pocas palabras. Plomp. La suela de Tsunade se encontró con su rostro para detenerlo en su lugar, mostrando una buena parte de su flexibilidad al estirar su pierna tan alto mientras estaba agachada sobre sus rodillas. Una brisa imaginaria pasó volando junto a ellos mientras permanecían en esa posición por un momento. No. Abrazándome. Yo. Lo regañó con severidad, y el chico tuvo la decencia de volverse un poco avergonzado ante sus extrañas tendencias que tendían a apoderarse de él con bastante frecuencia. Vamos, Dui escuchó decir a Naruto, y se volvió para mirarlo con una expresión perdida plasmada en su rostro. Sí, mostrémosle lo que tenemos. No debería haber subestimado a un miembro del Escuadrón 7. Sakumo lo animó y Dui sonrió genuinamente. Realmente estaba contento de haber fallado 2 veces si eso le permitía formar un equipo con estos muchachos. Realmente valió la pena al final. Vamos entonces.
tronó y salió corriendo. Sus tres amigos siguieron de cerca al chico que estaba dejando un rastro de polvo a su paso. Naruto y Sakumo estaban un poco molestos cuando empezaron a acercarse a las afueras de la aldea, pero, no obstante, siguieron a su amigo, quien saltó de una rama y señaló con el dedo una finca de aspecto abandonado en medio de la nada. Este es el dojo que usa, chicos. Recibió 3 asentimientos de sus compañeros, que comenzaron a caminar hacia la entrada del dojo. Tsunade miró a su alrededor. El lugar estaba bastante fresco ahora que lo había visto más de cerca. En su mayoría estaba abierto con un edificio antiguo cerca de su centro, lo que brindaba a los residentes mucho espacio. Su cola de caballo chilló cómicamente como una antena mientras sus ojos se agrandaron ante la nueva sensación de algo rondando sus caderas. Su palma se abrió y se giró por instinto, y efectivamente los chicos frente a ella escucharon un fuerte ruido que hizo que varios pájaros salieran volando de sus lugares de descanso. Entai. Su grito agudo y el fuerte sonido de las bofetadas que hicieron eco en los alrededores hicieron que los 3 chicos se dieran la vuelta para ver a Tsunade cubriéndose las caderas con las manos mientras su rostro se sonrojaba de ira y pura vergüenza. Tsunade, Naruto tragó saliva cuando vio que su cuello se estrelló contra él con una expresión absolutamente lívida en su rostro. ¿Qué pasó? Finalmente salió en un intento de calmar a la chica. Señaló con el dedo un desastre humeante cerca de las paredes de la finca y todos entrecerraron los ojos al ver al anciano ligeramente crispado que tenía una sonrisa estúpida en el rostro. Sensei. Todos se sorprendieron al ver a Dui llorar lágrimas de anime mientras trataba de despertar al anciano mareado. Ese pervertido es tu sensei. Su voz era incrédula y Dui asintió con la cabeza, suspirando aliviado de que el hombre estaba bien. Naruto y Sakumo también suspiraron, aunque este era uno que apuntaba a la desesperanza de la situación. De todas las personas en el mundo, Dui, tú tienes la mejor suerte de todas. La voz de Sakumo estaba llena de sarcasmo que su compañero de equipo no escogió. ¿Ves? ¿No es el más joven? Los 2 chicos sudaban mientras Tsunade lo tomaba por el cuello con una mirada severa en sus ojos. ¿Quieres a este patético pervertido como tu maestro? Ella recibió un asentimiento a cambio y entrecerró los ojos al chico. Estás mejor sin él. Finalmente salió al ver que el libertino finalmente se ponía de pie. ¿Son estos los honorarios que me obtuvieron por su aprendizaje? Entonces acepto. La jovial voz anciana del hombre consciente chirrió haciéndola ganar una marca en su cabeza. Te deseo, viejo pervertido, vamos ahora. Nos vamos. Ella jaló al chico con ella cuando otra mano agarró su muñeca solo para ver a Naruto mirándola con calma mientras se encontraba con su mirada lívida. Cálmate, Tsunade, este hombre es el verdadero. Sus ojos estaban fijos en el anciano estúpidamente sonriente que acababa de terminar de desempolvarse. Tsunade, sin embargo, lo miró con incredulidad, pero su respuesta fue cortada por la opinión de Sakumo sobre el asunto. Sí, se puso detrás de nosotros incluso cuando tenía mis sentidos expandidos. Y Naruto no está tan mal si alguien se nos acerca tan cerca, sin decir que tú también eres un sensor como yo, Tsunade. La voz de la razón de Sakumo la hizo parpadear al darse cuenta. Si lo veían así, ciertamente era cierto. Ella tampoco lo había percibido, así que al menos él era bueno ocultándose. Sí, dale una oportunidad, no está nada mal. Dui la consoló y ella lo dejó ir con un puchero ahora cruzando sus labios. Como sea, manténlo alejado de mí. Murmuró al haber sido señalada en la discusión. Apuesto a que no te importaría si Naruto hiciera eso. Una voz le susurró al oído fuera del alcance de todos y las reacciones fueron instantáneas. Sus mejillas se pusieron rojas como una remolacha, y antes de que pudiera decir nada, Sakumo miró hacia otro lado y silbó inocentemente. Apretó los puños y los abrió, haciéndolo un par de veces para calmarse. Simplemente no era su día. ¿Qué quieren ustedes, niños? La voz del anciano se volvió seriamente áspera, haciendo que todas sus atenciones se volvieran hacia él. No eres tú a quien dije ayer, ahora vete, no pierdas más mi tiempo. Los ahuyentó en un tono despectivo. ¿Por qué no quieres entrenarlo? Fue Sakumo quien había expresado su pregunta y el hombre se detuvo en seco. Lo miró con una ceja levantada. Porque no vale la pena. Dijo simplemente, y los hombros de Dui se hundieron un poco. Los ojos de Naruto se entrecerraron en la espalda del hombre antes de que él también se girara y comenzara a alejarse. Una cosa que odiaba con todo su ser era la gente que despreciaba a su amigo sin siquiera darle la oportunidad de mostrar de qué estaba hecho en realidad. Vamos, Dui, no necesitas un maestro que se encargue de que los estudiantes vean su potencial de primera mano. Su voz era simple, como si estuviera leyendo el clima. Los ojos del maestro Chen se movieron molestos por sus palabras. Esos malditos Uchiha ciertamente sabían cómo molestar a una persona sin siquiera querer hacerlo en primer lugar. ¿No estás lleno de ti mismo?
El anciano habló de repente, encontrando el único ojo vuelto de Naruto con uno de los suyos entrecerrados. El rubio continuó su camino ignorando por completo los comentarios sarcásticos del hombre. Espere. Su voz era estricta como si le estuviera ordenando, sin embargo Naruto se detuvo y miró al hombre a los ojos. El anciano lo miró calculador, sus palabras le habían puesto un cordón en el corazón tanto como detestaba admitirlo. Hagamos una apuesta para hablar. Naruto alzó una ceja, sin entender muy bien lo que quería decir, pero no dijo nada y dejó que siguiera complaciendo al hombre un poco. Entrenas conmigo. Si me derrotas y me muestras lo inútil que soy, le enseñaré a ese chico todo lo que sé. Se aventuró a entrar y Naruto asintió. ¿Y si pierdo? Sabía que lo que estaba en juego sería algo si él también perdía. Entonces te disculpas arrodillándote y diciendo que soy un mejor maestro que cualquier otro que hayas encontrado, aunque lo aceptaré como aprendiz. Su voz era burlona, pero el rostro de Naruto no traicionó ninguno de sus pensamientos. Rechazar sería deshonrar a su figura materna, al hombre al que pretendía reemplazar un día y al maestro que los había ayudado en las luchas como Genin hasta ahora, todos ellos que se habían aventurado a llevarlo a donde estaba hoy. Además, su honor también estaba en juego aquí. Tienes un trato, pero te disculpas con Mui también si pierdo. Sus amigos simplemente observaron estupefactos mientras los dos se daban la mano en un trato y el hombre le indicó a Naruto que lo siguiera. Naruto, ten cuidado, se dice que su taijutsu es incluso mayor que el del propio Hokage, susurró Dui, preocupado por su amigo Isakumo, asintió también sabía más que nadie, el orgullo era algo que Naruto colocaba bastante alto en su vida. Tsunade siguió mirándolo con preocupación, no es que las palabras de Dui estuvieran haciendo algo para disminuirlas en lo más mínimo, pero sabía que él no se echaría atrás, sin importar lo que ella intentara convencerlo. Fue aún más terco cuando alguien apuntó con una estaca a su orgullo y honor. El grupo entró en el dojo, mirando alrededor de la habitación construida de madera en agradecimiento por lo bien mantenida que estaba, a pesar de la edad que mostraba la casa en el exterior. Muy bien, comencemos. El hombre habló alegremente, arrojando a un lado la tela del chal que había puesto sobre sus hombros para hacerles ver su sencillo kimono con pantalones marrones a juego y sandalias kabuki de madera en sus pies. Naruto simplemente se desabrochó las sandalias para aprovechar la maniobrabilidad de caminar de puntillas en los confines del piso brillante del dojo sin tener sus sandalias para frenarlo, ya que había estado en una simple camiseta blanca y pantalones azules que no necesitaba más retoques que eso. No esperaba pelear en su día libre, pero ahora estaba bastante triste por tener que arruinar esta ropa. Aquí sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de su competidor. Las reglas serán bastante simples, me das un solo golpe limpio y obtienes una victoria. Tienes hasta que el sol se esconda en el horizonte para lograr esa hazaña. La alegre voz del hombre habló, impactando a los cuatro en sus núcleos. ¿No puedes hablar en serio? Tsunade preguntó con incredulidad, pero el hombre solo sonrió al ver los ojos acusadores y entrecerrados de Naruto. Son 9 horas, ¿en serio esperas que ni siquiera te golpee una vez? Sakumo también estaba asombrado por la confianza, o la descarada estupidez que el hombre estaba diciendo de su boca. No importa cuán fuerte fuera su taijutsu, Naruto no se queda atrás. Y eso no quería decir cuán letal podría ser si decidía dejar escapar su Sharingan en la batalla, que casi evitaba con cualquier otro aldeano si podía. Solo veremos al final del día, ¿no es así? Se burló de ellos aún más y la mandíbula de Naruto se cerró con fuerza. Separó los pies, sus brazos sueltos frente a él para entrar en el primer kata del estilo Uzumaki Taijutsu perforado en el pormito. Era un estilo defensivo, solo para ser combinado con ninjutsu o especialmente con sellos si el usuario era lo suficientemente competente. Quería explorar si el hombre realmente era tan peligroso como Dui realmente creía que era o simplemente estaba soltando aire caliente a nada en particular. Sin embargo, sus cejas se dispararon al ver la extraña postura del hombre. Su pierna izquierda estaba levantada en el aire mientras se paraba sobre los dedos del pie derecho, mientras su brazo derecho yacía sin vida a su lado con la izquierda frente a él en un movimiento hasta ahora, burlándose de él por el primer golpe. ¿Se está burlando de mí? No pudo evitar pensar, al ver que el hombre descansaba un par de sus extremidades, solo para mostrarle lo absolutamente inútil que era a sus ojos. Vamos, ¿qué estás esperando?
El anciano se burló aún más, y Naruto no era de los que desperdiciaban la oportunidad de una postura tan floja por parte de su oponente. Su cuerpo se lanzó directamente hacia él a velocidades vertiginosas, sus ojos se enfocaron solo en sacar a ese hombre demasiado confiado para el conteo lo antes posible. Se levantó de un salto, girando alrededor de su pierna derecha, dio una patada circular para ese brazo sin vida que sostenía a su costado, pero el hombre lo vio venir desde una milla de distancia. Su palma izquierda vino a interceptar su patada, atrapando su pantorrilla dentro de ella con una bofetada, pero su brazo ni siquiera dio una leve vibración para mostrar que sufrió algún impacto. Su mano apretó su pierna capturada, y Naruto hizo una mueca de dolor por el agarre que sintió como si unas tijeras de hierro lo hubieran agarrado. En ese momento giró su cuerpo hacia arriba, levantando su torso a su nivel para lanzar un puñetazo directo a ese hombro abierto y sin vida que no estaba buscando usar pronto. El maestro Chen simplemente saltó un poco a un lado para dejarlo pasar inofensivamente con un movimiento resbaladizo e hizo que Naruto se acercara mucho más de lo que pretendía, aunque hizo que Chen aflojara el agarre de su pierna. Naruto aprovechó el momento y se agachó en el suelo, ignorando el dolor en su pierna para deslizar la otra pierna en un círculo para quitar el pie del hombre debajo de él. Chen una vez más saltó un poco, esperando deliberadamente el momento adecuado y apuntó con el pulgar hacia abajo para aterrizar en la pierna de Naruto. Los ojos del rubio se abrieron en agonía al sentir que todo su peso se concentraba en un solo punto de presión de su pierna y bombeó chakra para disminuir el dolor mientras lo reforzaba aún más para resistir el brutal asalto a su pantorrilla. Apretó los ojos al sentir que la presión aumentaba con una repentina perforación de chakra en el punto de contacto, pero la pérdida momentánea de la vista le costó caro. Apenas vio la suela entrante para su pecho y cruzó los brazos sobre ella en una guardia cruzada para recibir el impacto completo. Un estallido de chakra junto con la fuerza inhumana del hombre lo lanzó hacia atrás, disparándolo directamente hacia donde estaban sentados sus amigos como espectadores. Tsunade y Sakumo se hicieron a un lado por instinto para ver a Naruto pasar como un cohete a su lado y directamente hacia la pared detrás de ellos con una explosión. Naru. El grito de preocupación de Tsunade despertó a Sakumo de su aturdido estupor y él también corrió hacia su amigo dado de baja, quien bajó la guardia cruzada lentamente. Naruto miró sus brazos doloridos con una leve mueca de dolor, que probablemente contenía algunos huesos rotos, pero nada letal ya que los había reforzado con chakra antes. Pero por su vida, no pudo lograr que dejaran de temblar como hojas secas. Una fuerza tan brutal que nunca antes en su vida había enfrentado un ataque físico tan brutal. Las suaves manos de Tsunade agarraron sus antebrazos dentro de ellos mientras brillaban con un verde claro, mostrando su brillo de chakra médico fluyendo dentro de ellos. Kami, Naru, ¿hay grietas en tus huesos?, susurró, sus ojos brillando con creciente preocupación al ver que la hinchazón comenzaba a aparecer dentro de ellos, y eso no quería decir lo que su pierna debió haber sufrido por el golpe que le había dado antes. Ella miró hacia arriba solo para sorprenderse al ver su cabello sombreando sus ojos mientras sus labios sostenían una sonrisa afectada. Él tomó sus manos entre las suyas, deteniendo su curación abruptamente. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, solo para encontrarse con la vista de su mirada, que no eran sus contrapartes azul celeste que eran hace un momento. Estoy bien, comenzó a levantarse, solo para ser derribado por la chica que lo fulminó con la mirada. No estás bien. Esas son pequeñas fracturas, Naru, no deberías pelear con ellas o podrías complicar aún más una simple hinchazón, le advirtió al chico que tenía los ojos fijos en el anciano detrás de ella. Se mordió el labio al ver que ni siquiera la estaba escuchando, a pesar de que estaba mintiendo un poco sobre sus brazos, pero ese hombre era demasiado fuerte, ella podía ver que él sería derrotado si seguía con esto, perdería y sería derrotado en esa apuesta al mismo tiempo. Suna, déjame ir, le quitó las manos con fuerza de las muñecas. Ella quería detenerlo, pero Sakumo tiró de ella hacia atrás y negó con la cabeza, diciéndole que lo dejara pasar por ahora. Naruto se rompió el cuello, frotándose los brazos para detener su leve temblor, solo para ver a su oponente con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Volverás por más? No te tomé por idiota, se burló, lo que no tuvo ningún efecto en Naruto, causando que su sonrisa de suficiencia se deslizara un poco. El chico estaba tan tranquilo como vinieron y no pudo evitar odiar esa expresión de calma ilegible en su rostro. El rubio ni siquiera se detuvo, ni en lo más mínimo por su asalto anterior. Naruto se abalanzó sobre él como un borrón, sin querer darle más oportunidades de golpe. Su puño derecho fue hacia su barbilla, por lo que Chen solo inclinó la cabeza hacia atrás en el último segundo posible. Su puño izquierdo siguió mientras inclinaba la cabeza hacia un lado para dejar que pasara a su lado sin causarle daño. Naruto deslizó su brazo derecho para cortar la cabeza del hombre,
pero saltó hacia atrás para hacer algo de distancia entre ellos, pero Naruto no se lo permitió. Saltó hacia adelante, una vez más dándole una patada circular en la mejilla que una vez más atrapó en su palma. Su Sharingan se encendió, viendo los músculos de su brazo contraerse para indicar que quería torcerlo antes de que el hombre siquiera hubiera hecho un movimiento. Siguió con su pierna izquierda, serpenteando alrededor del cuello del hombre y levantándose para sentarse sobre sus hombros en una maniobra flexible. Sus dedos se juntaron para formar un puño a dos manos sobre su cabeza que comenzó a llevar hacia la cabeza del hombre y terminarlo de una vez por todas. Pero Chen, como si alguien le hubiera arrancado la columna, cayó hacia atrás como una serpiente, haciendo que Naruto tropezara y cayera de sus hombros para esquivar su codo izquierdo a un pelo de la mejilla y rodar hacia atrás para mantener cierta distancia. Chen estaba bastante impresionado por la habilidad del chico, a pesar de que todavía tenía mucho camino por recorrer antes de poder vencerlo de frente en una pelea. No fue conocido como el mejor maestro de taijutsu en las naciones elementales por nada. Pero sus ojos se agrandaron cuando Naruto se puso de pie y cambió su postura por completo, sus piernas rectas y anchas, con los brazos en diagonal hacia el suelo con las palmas abiertas hacia Chen. El puño interceptor. Naruto cruzó los brazos frente a su pecho, abriéndolos y cayendo en el primer kata de su estilo único. Estaba desperdiciando chakra al obligar a sus extremidades a soportar el brutal asalto del hombre con un estilo defensivo. No era hora de ir al contraataque. Cualquiera más estaría preocupado, pero con su Sharingan podría predecir y esquivar el ataque del hombre mientras explotaba los agujeros entre sus combates, aumentando sus posibilidades y su tiempo de manera exponencial. Por mucho que le gustara la postura de Uzumaki, no era Uzumaki ni era un Senju, no tenía sus reservas antinaturales o resistencia física para ir a la defensiva con enormes salidas de chakra durante horas y horas. Pero él era un Uchiha, y sus instintos aún no tenían rival. La pierna derecha de Chen hizo contacto con el suelo mientras su brazo izquierdo cobraba vida, lo que hizo sonreír a Naruto. El hombre ahora lo estaba tomando en serio. Sakumo, ¿cuál es esa postura? Eso no es lo que Mitoba le enseñó. Tsunade tiró de su manga solo para ver a Sakumo mirando fijamente la pelea y apenas prestando atención a sus palabras. Sí, Naruto no ha usado esto desde nuestro primer combate en la academia. Lo cambió por completo después de eso, pero supongo que mientras tanto lo estaba dominando por su cuenta junto con el que Mito-sama debió haberle enseñado, supuso sus propios pensamientos, mientras que Dui no pudo evitar mirar con admiración por su amigo. Pensar que había estado dominando no una, sino dos posturas era un pie en sí mismo. Y además de eso, estaba mostrando sus movimientos secretos solo por su bien. ¡Qué juventud! Razón de más para que su plan de convertirlo en su rival se haga realidad más temprano que tarde. Chen se apresuró a entrar primero esta vez, sus brazos se difuminaron para hacer golpes dolorosos a Naruto, quien ahora, para su sorpresa adicional, comenzó a desviarlos de manera eficiente como si fuera una persona completamente diferente de hace un momento. Pero incluso él tenía que admitir que el hombre era otra cosa, no había ni una sola abertura en su postura completamente lucrativa que pudiera explotar, y eso decía algo en contra de sus ojos. Intercambiaron golpe tras golpe, sin dar al otro para arremeter con Naruto, ahora acoplando su Sharingan, mejorando el chakra para resistir sus golpes si fallaba un esquivar y aumentando su velocidad tanto como pudo para estar cara a cara con. Se rumoreaba que el hombre tenía una destreza en taijutsu incluso mayor que la de los 5 Kage. Unas pocas horas después, Naruto estaba de rodillas, su cabello ensombrecía sus ojos mientras su respiración era irregular y el sudor goteaba de su rostro como agua. Chen sonrió, una sonrisa genuinamente feliz por haber tenido una pelea tan buena con un niño que realmente había enorgullecido a sus antepasados, al llegar tan lejos como lo había hecho con un estilo olvidado desde hace mucho tiempo del que la gente ni siquiera hablaba en estos días. Naruto es suficiente. Dui llamó a su amigo con la preocupación clara en su voz. Sakumo apenas se estaba conteniendo al ver a su amigo hecho jirones por haber soportado tantas horas seguidas de taijutsu por el bien de un amigo. La mano de Naruto se abrió camino hacia su cabello, agitándolos para sacudirse la sangre y el sudor, y miró hacia arriba con una sonrisa. Su Sharingan ya no estaba activo, no tenía el chakra para mantenerlo activo por más tiempo, debido a las grandes explosiones que había estado soltando entre sus intercambios para obtener una ligera ventaja. Pero el hombre no se había rendido ni en lo más mínimo. La última hora había sido brutal, con el hombre finalmente empujándolo hacia atrás con ofensiva ya que su resistencia estaba cediendo sobre él. Si no hubiera sido por el entrenamiento de resistencia que Mito le había hecho pasar, habría caído inconsciente al suelo hace 2 horas.
Si hubieras hecho todo lo posible, es posible que hubieras conseguido un éxito. La voz de Chen era cálida, conteniendo un toque de orgullo que hizo sonreír a Naruto con cansancio. Sus amigos lo miraban como si Chen fuera una especie de extraterrestre. No había visto lo rápido que el rubio había estado de pie hasta ahora durante horas y horas. ¿Entonces te diste cuenta?, preguntó con voz áspera, su garganta seca como un desierto, y recibió un pequeño asentimiento de Chen, haciendo que todos los ojos se abrieran como platos. ¿Qué, te estabas conteniendo? Sakumo gritó en estado de shock, sin creer lo que escuchaba, pero Naruto lo ignoró por el momento, demasiado ocupado tratando de recuperar el aliento. ¿Por qué te contuviste?, Chen preguntó, la curiosidad se apoderó de él. El niño lo había impresionado, habían pasado años desde que alguien lo había impresionado tanto como él, se atrevió a decir. La visión de Naruto estaba perdiendo el enfoque ahora, la adrenalina se estaba desvaneciendo cuando el torrente de la batalla terminó y sus instintos ahora se estaban apagando y dando paso a un dulce entumecimiento. Conozco mis límites, susurró, su voz débil y Tsunade finalmente había tenido suficiente de sentarse en silencio al margen. Ella corrió más cerca de él, cayendo de rodillas en un instante y sin ver los ojos muy abiertos de Chen, quien ni siquiera tenía las palabras suficientes para contener su sorpresa por lo que había escuchado. Tsunade se derramó sobre él, instantáneamente recorriendo su cuerpo magullado y hecho jirones con preocupación. Sus antebrazos se habían vuelto de un azul tenue por soportar todos los bloqueos a lo largo de sus combates en la última hora, sin nada que los protegiera en absoluto, a diferencia de cómo los tenía envueltos en una gruesa capa de cinta médica de costumbre cuando estaba en su equipo de shinobi. Oye, lo silenció en un suave susurro cuando él trató de decirle que estaba bien, ahuecando sus mejillas al ver sus ojos medio cerrados y desenfocados, cuando su rostro finalmente se dejó caer sobre su pecho y su respiración se convirtió en suaves ronroneos. Finalmente se rindió a la dulce nada del puro agotamiento. Vaca, ella apretó su cabeza entre sus brazos con fuerza, la preocupación grabada en su rostro. Incluso después de todo eso, todavía no le había dado un solo golpe a ese maldito viejo. Chen estaba detrás de ella, con una suave sonrisa al ver a la chica, abrazándolo como si fuera la cosa más frágil del mundo en este momento. No hacía falta ser un genio para ver la pura adoración y cuidado que tenía por él en sus ojos. Él ya se había dado cuenta de que yo estaba lejos de su alcance y habría reducido su resistencia si se hubiera esforzado para hacer todo lo posible. Incluso en el fragor de la batalla y todas mis burlas, tenía la mente para pensar en su situación de manera racional y actuar en consecuencia. El chico es algo más bien. Los pensamientos de Chen se cortaron al ver a Sakumo y Dui de pie detrás de Tsunade un poco sin convicción. Ellos también querían ver cómo estaba, pero ambos sabían cómo estaba Tsunade cuando se trataba de momentos como estos, y viceversa con el robot que había apretado en sus brazos protectoramente como una mamá diosa. Chen se acercó para quitarle al niño y ofrecerle algunos de sus ungüentos curativos naturales solo para ser detenido abruptamente por Sakumo, quien lo miró como si él fuera el estúpido. No, las palabras del anciano se apagaron al escuchar ese comentario y se quedó en silencio mientras fruncía los labios. Pero se soltó del agarre y fue a ayudar al niño que estaba aferrado protectoramente a los brazos de Tsunade como un bebé. Chen se sorprendió cuando Tsunade lo miró peligrosamente, como si una mirada depredadora se hubiera apoderado de su rostro amable. Sus brazos le dieron al niño dormido un suave apretón de tranquilidad, mientras su aura era francamente asesina. Manténgase alejado de él, susurró peligrosamente, y los ojos de Chen se suavizaron al ver lo golpeado que estaba realmente el chico. Ahora que estaba quieto y listo para que lo viera, no era de extrañar que la chica estuviera enojada con él por su condición, y ahora entendía por qué ese gaki de cabello plateado había tratado de detenerlo. Ella realmente habría arremetido si él hubiera dado un paso más cerca de ella. Sin duda había visto la furia pura y sin adulterar dentro de sus ojos. Los de Senju y Uchiha rara vez estaban enojados, realmente enojados. Pero cuando lo estaban, la elección más sabia era mantenerse fuera de su camino sin importar quiénes fueran. Hashirama y Madara habían dejado dos instantes históricos en el mundo para mostrarles de lo que eran capaces si alguna vez los arrinconaban. Y Kami, sea amable, el mundo todavía temblaba de terror al recordar esos dos eventos en sus vidas. Sus lazos eran realmente profundos. Tsunade aflojó su agarre sobre el niño en sus brazos y se dio la vuelta, dejándolo apoyarse en su espalda, y lo levantó al estilo de la espalda con un salto. Su mejilla descansaba suavemente sobre su hombro mientras dormía como un tronco, y probablemente lo haría por un tiempo. Miró a Sakumo y Dui disculpándose por irse así, quien sonrió comprensivamente y asintió, sabiendo ya que quería disculparse por irse así, pero no podían culparla por ello. Los dos chicos siguieron su ejemplo y comenzaron a seguirla. De todos modos no quedaba nada aquí.
Vuelve mañana para tu primera lección. La voz ronca de Chen los hizo detenerse a medio paso antes de continuar, y lamento mi comportamiento contigo. Murmuró, claramente un poco avergonzado por tener que hacer esto. Sakumo negó con la cabeza divertido y sacó a Duio antes de que el chico comenzara a abrazar a su nuevo maestro hasta la muerte o lo hiciera cambiar de opinión dejándolo vivir después de eso. Tsunade salió del bosque, abriéndose paso por las concurridas calles de las zonas residenciales del lado civil mientras se ganaba miradas extrañas de todos a su alrededor. Ella no podría preocuparse menos por ellos en este momento. Sus pies la llevaron al único lugar en el que podía pensar en este momento. Compuestos del clan Uzumaki. Viniendo. La voz apagada de Mito llegó desde detrás de la puerta, antes de que se abriera para revelar a la mujer pelirroja con su túnica habitual parada allí. Sus orbes violetas se ensancharon al ver el estado de su aprendiz alojado en la espalda de su nieta, como una luz antes de ver el ojo de Tsunade pinchar con una lágrima solitaria en la esquina de su conducto lagrimal. Ba-chan, cúralo, susurró suavemente, apenas conteniendo el estrangulamiento que amenazaba con apoderarse de su voz. Los ojos de Mito se suavizaron al escuchar su pequeño resoplido y le indicó a la chica que entrara, apresurándola a entrar en la habitación que había reservado para Naruto años atrás. La pequeña heredera Senju lo acostó en el futón que Mito le tendió y se sentó de rodillas a su lado mientras Mito iba a recoger algunas toallas para limpiar su piel de esos rasguños y pequeñas heridas. Tsunade no pudo evitar dejar la leve risa que escapó de sus labios cuando miró de cerca su rostro. Seguía sonriendo mientras dormía, sin duda había disfrutado de ese brutal asalto de un mástil en ese entonces. Baka rompió en un ataque de sollozos, él era tan condenadamente imprudente. Ni una sola vez sus ojos ni su voluntad vacilaron en ese mástil, incluso cuando al final lo golpearon contra el suelo seguía levantándose cada vez, contraatacando e intercambiando golpes como si nada le hubiera pasado en primer lugar. Y a pesar de que en su mayor parte había captado la vista de ese pequeño símbolo Uchiha en la parte posterior de su cuello, sabía que debía haber estado sonriendo todo el tiempo. Ese idiota era demasiado terco para su propio bien a veces, no es que ella fuera cualquiera, Ark. Por muy detestable que fuera admitirlo, no lo haría de otra manera, sin importar lo que le dijera cuando él estaba despierto. Su mano ahuecó su mejilla, una mirada suave ahora mirando su cansado rostro dormido con solo una pequeña sonrisa grabada en sus labios se inclinó, sin saber qué se había apoderado de ella. Sus labios se cernieron sobre los de él, pudo sentir su suave respiración haciendo cosquillas en sus labios y sus ojos se entornaron. Ella se acercó más, casi presionando sus labios sobre los de él. Bien. La voz de Mito cortó el silencio de la habitación antes de apagarse en pregunta al ver las mejillas enrojecidas de Tsunade y la postura rígida de sentarse. ¿Pasa algo, Tsunade? No pudo evitar preguntar al ver a la chica extrañamente actuando, y miró confundida cuando la chica pasó a su lado en un destello dorado. La mujer pelirroja parpadeó un par de veces antes de sentarse al lado del niño para comenzar a curarlo. Su nieta podría ser tan. Sus ojos se agrandaron en estado de shock al ver un pequeño pincel de lápiz labial rosado en la mejilla de Naruto, cerca de la esquina de sus labios. Sus ojos se suavizaron y ella se rió tontamente, ahora entendiendo todo y limpió su mejilla con una toalla mojada. Parece que la molesté, habló entre risas, oh joven amor, reflexionó felizmente. No le haría saber a la chica que se había encontrado con la marca que había dejado en su posesión. Solo pensar en eso la hizo reír cuánto podría burlarse de ella. O tal vez no simplemente dejaría que la chica lo resolviera todo, sabía lo torpe que era Tsunade en asuntos como estos y podría tener un impacto negativo en ella si le hiciera darse cuenta de que la habían pillado con las manos en la masa en su intento, pero le calentó el corazón que la niña se estuviera enamorando de un chico que sería digno de reclamar su corazón en el futuro. Sería un buen hombre para su pequeño Tsunade, después de todo, ella prácticamente lo había criado durante los últimos años. Tobirama ciertamente lanzaría un ataque cuando llegara el momento de que los dos abrazaran completamente sus sentimientos el uno por el otro. Oh, las alegrías de mirar desde un lado. De vuelta con Tobirama y Sasuke. Hokage Dono, es un placer que hayas hecho un viaje hasta aquí. El Raikage saludó calurosamente, no es que hiciera algo para engañar a los dos frente a él. Tanto Sasuke como Tobirama se miraron el uno al otro, antes de entrecerrar los ojos ante el hombre grande y pulido frente a ellos peligrosamente. ¿Cómo pudimos haber rechazado una invitación tan cálida? Preguntó Sasuke con severidad, su voz tan inexpresiva como la que habría hecho que su compañero se sintiera orgulloso cualquier otro día. Pero hoy no fue uno de esos días.
La sonrisa del Raikage se desvaneció por un momento antes de que se precipitara hacia atrás aún más amplia que antes, convirtiéndose finalmente en una risa divertida que hizo eco en todo el silencioso claro a su alrededor como si acabaran de descifrar la broma de este siglo. ¿Dónde están? Tobirama preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, pero la risa atronadora del Raikage cesó en un instante al escuchar sus gélidas palabras, incluso sus guardias se pusieron rígidos al ver sus ojos sin vida y una expresión que habría hecho temblar a un cadáver en su ataúd. Ah, debes referirte a nuestros dos invitados. Ante el entrecerrado de ojos de Tobirama, se apagó antes de continuar sin inmutarse, están de vuelta en el bosque bajo la vigilancia de mis mejores Jounins. Solo con esas simples palabras, Tobirama sintió como si el peso de una montaña hubiera sido quitado de sus hombros. El alivio se apoderó de sus ojos antes de asentir secamente, haciendo bien en ocultar todos los indicios de felicidad que estaba sintiendo por dentro. Sasuke, sin embargo, no estaba tan emocionado como su compañero Senju a su lado. Algo simplemente no estaba haciendo clic bien, si no fuera por el enorme ejército de los mejores de Kumo que el Raikage había reunido, era su expresión la que estaba sellando el trato en su mente. Algo estaba mal y lo estaba afectando de manera incorrecta. Pero se apartó del tema en este momento, permaneciendo en silencio y dejando que los eventos se desarrollaran naturalmente. Por ahora era demasiado tarde para los retiros, no es que fuera a verlos en primer lugar, sin importar los resultados. ¿Quieres que te acompañe hasta ellos?, preguntó el Raikage, y Tobirama asintió secamente. Sasuke apretó la mandíbula con fuerza. Tobirama claramente no estaba en sus sentidos en este momento. Lo que más despreciaba en el mundo le estaba sucediendo ahora mismo. Ni siquiera estaba sintiendo cuántas cosas no tenían ningún sentido en este momento. Sus emociones habían nublado por completo su mente. Sasuke miró a los dos guardias con el Raikage, quienes se colocaron detrás de él mientras uno se quedó con el Raikage frente a ellos en una posición de exploración de 3 puntos en pinza. Sus dedos se movieron por un kunai pero se contuvo, solo por el bien de Tobirama, y caminó con sus nuevos escoltas hacia el medio de los bosques o cualquier trampa que les hubieran tendido. El Jounin que caminaba al lado del Raikage miró a su líder por un segundo antes de sonreír y mirar hacia adelante en el camino que estaba frente a sus ojos. El Raikage tenía una sonrisa sedienta de sangre plasmada en su rostro, y sabía la razón. Muy pronto esa basura de Leaf también lo sabría. Durante unos minutos, el único sonido en el bosque pareció ser el ocasional gorjeo de los pájaros, junto con el suave crujido de las hojas debajo de sus sandalias con cada paso que daban. ¿Cuánto tiempo más? Sasuke finalmente pidió romper el denso silencio que había caído sobre el grupo de Seisei. Lo miró con un ojo solitario por un simple segundo, que se sintió como una hora para el mayor de los Sarutobi antes de mirar hacia adelante. Estamos casi allí. Su voz era cortante, bastante diferente a la cálida voz de hace unos momentos, y enormes campanas sonaban en la cabeza de Sasuke. Apenas se estaba conteniendo para no cortarle la cabeza a ese bastardo. Solo tomaría un momento y toda esta farsa terminaría en un golpe rápido. Pero Kami, maldita sea, Tobirama estaba completamente fuera de su zona y tenía que mantener la cabeza nivelada. De repente, entraron en un claro desprovisto de árboles en un radio de 10 metros, con nada más que un pino solitario en medio del claro circular. Estamos aquí. Ei susurró simplemente, y el corazón de Sasuke dio un vuelco cuando sus ojos se entrecerraron en un pequeño parche de hierba cerca de la base del pino. El parche de hierba se había vuelto negro. Cerró los ojos y miró hacia abajo por un momento. Sus dientes estaban apretados, casi rechinando entre sí mientras sus puños temblaban mientras los apretaba lo suficientemente fuerte como para que sus uñas se clavaran en su carne y sacaran un poco de sangre. ¿Dónde están? Tobirama miró a su alrededor completamente ajeno a la agonía que había sobrevenido a su amigo, sin encontrar nada más que árboles a su alrededor. Finalmente, fijó sus ojos en la espalda del Raikage, que sonreía como un psicópata fuera de su vista. Vaya, están frente a ti, Loro Kage. Los ojos de Tobirama se entrecerraron ante su fuerte respuesta, pero miró hacia el pino. Sus ojos miraron agudamente cuando el Raikage levantó la mano por puro instinto, pero siguió el dedo que el hombre grande estaba apuntando hacia la copa del árbol. Su cuello se levantó lentamente. El Raikage se dio la vuelta para ver lo que había estado esperando ver todo este tiempo durante una semana, sin rasguños, durante años. Los ojos de Tobirama viajaron a través del follaje del árbol, antes de llegar a la cima, y de repente, en un giro de reacción, su rostro se quedó en blanco.
La escena era todo menos la pesadilla que había estado esperando desde que la noticia de su captura lo golpeó hace una semana. Misa y Roku estaban atados a la rama superior con un alambre de púas apretado fuertemente alrededor de sus muñecas. Sus ropas estaban hechas jirones, mientras que magulladuras, cortes y varios signos de tortura inhumana, incluida la decoloración de la piel. Lo más probable es que el resultado de los métodos de tortura con veneno estuviera claro en sus cuerpos. Rayas de sangre corrían por la corteza del árbol, signos obvios de rastros de sangre, goteando durante horas y horas mientras sus cuerpos sin vida debían haber estado atados allí por Kami sabe cuánto tiempo para que los buitres mojen sus picos, o para que los depredadores y carroñeros de la jungla claven sus colmillos y garras en su carne fría. Tobirama, cuidas de mis hijos, ¿de acuerdo? Eres el único en quien confío en sus vidas. Mito es demasiado parecido a mí para ser considerado tan confiable como tú. La risa de Hashirama, junto con su estúpidamente sonriente rostro, destellaron en su mente cuando la realización se instaló en su mente. Sus ojos se abrieron a proporciones épicas, mientras los flashbacks de la infancia de Roku, hasta finalmente el día en que se había casado con Misa, pasaron por sus ojos y una lágrima solitaria punzó en el rabillo del ojo. Por primera vez en décadas, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. El recuerdo de una Misa débil y con una sonrisa cansada, sentada en la cama del hospital, pasó por su mente. Su hija en todo menos sangre, sosteniendo un pequeño bulto cubierto con una chispa de vida profundamente dormida en sus brazos. Los cálidos sentimientos que había sentido al quitarle ese bulto de manta, cuando ella había tratado de entregarle un pequeño tsunade en lugar de una violenta protesta de Hashirama estrangulada por las cadenas de Mito, mientras se reía a carcajadas del hombre furioso que estaba llorando histéricamente por no ser el primero en abrazarla, seguía siendo el recuerdo más feliz que había atesorado en su corazón durante tanto tiempo. Finalmente la presa se rompió y, como ríos, sus lágrimas corrieron por sus mejillas. Había fallado. Le había fallado a su hermano, le había fallado a Mito, le había fallado a Misa y Roku. Pero sobre todo, le había fallado a Tsunade y Nawaki. ¿Cómo se pararía frente a ella? Decirle lo impotente que era mientras aún respiraba y enterraba a sus padres justo enfrente de sus ojos. ¿Cómo le diría al pequeño Nawaki cuando ese niño le preguntaría dónde estaban su mamá y su papá y cuándo regresarían a casa? Finalmente he hecho lo que muchos otros no han podido hacer antes que yo. Raikage se rió a carcajadas al ver que las lágrimas caían de la barbilla de Tobirama y mojaban la hierba cerca de sus pies todo el tiempo. Su rostro horrorizado miró fijamente a los dos cuerpos colgados en el árbol en trance. He roto la voluntad férrea del Nidaime Hokage. El hombre dijo que no tenía absolutamente ninguna emoción, llora frente a nosotros como un patético infante, todo debido al fruto de mis esfuerzos, y mira, finalmente se da cuenta de su lugar. Se rió entre dientes, y Sasuke se estremeció de pura furia cuando Tobirama cayó de rodillas con la última de sus palabras. Pero nadie esperaba lo que sucedió a continuación. Los dos Jounin detrás de Tobirama, que iban a detener al hombre caído, volaron hacia atrás como muñecos de trapo y directamente hacia los árboles detrás de ellos con grandes golpes en la cabeza. El suelo alrededor de Tobirama se agrietó, su cuerpo estalló con un brillo de chakra púrpura que exudaba una presión sobre el claro, como ninguno de sus residentes había sentido en toda su vida. Sasuke se volvió hacia Tobirama, una expresión de asombro e incredulidad grabada en su rostro solo para sorprenderse aún más al ver el violento cambio de expresión de Tobirama. Había sido su amigo durante más de 3 décadas y nunca antes había visto a Tobirama enojado. Pero ahora mismo estaba más que enojado, o incluso furioso para el caso. El hombre estaba absolutamente lívido. La loca sed de sangre que estaba dejando escapar, hizo temblar a los 3 equipos de Jounins en sus escondites, al ver los destellos de las muertes pasar por sus visiones. El aura del hombre los hacía sentir como si estuvieran de nuevo en sus días Genin. Les estaba mostrando el poder de un verdadero Kage en este momento, y la diferencia entre sus fortalezas nunca se había hecho más pronunciada que antes. La mano de Tobirama se levantó, acercándose a su pecho a velocidades vertiginosas que hicieron que el Raikage y el Jounin, que todavía estaban a su lado, saltaran hacia atrás por instinto del hombre delirante, por instintos de autodefensa dentro de sus mentes subconscientes veteranas. Su palma apretó la armadura de metal que protegía su pecho, apretando su aleación en un giro, como si estuviera hecha de tela simple, y las ataduras cerca de sus hombros se rompieron haciendo que la armadura cayera suelta de su hombro derecho. Rompió el otro extremo tirando de él hacia adelante como si estuviera hecho de simple algodón y lo tiró a un lado rápidamente.
Puso su pie hacia adelante con un pequeño golpe que fue tan claro como una campana para todos en los alrededores, y su chakra se disparó con sus movimientos cuando su otra mano bajó a su cadera para agarrar la empuñadura de su espada de confianza y sacarla de ella. Funda. La hoja cobró vida, es un rayo amarillo que cacareaba con la intensidad de un león en armonía con el rayo azul que ahora rodeaba a su portador, Tobirama Senju. Puso la palma de la mano sobre la rodilla levantada como apoyo para ponerse de pie y una vez más su chakra se disparó una vez más con cada respiración de sus movimientos. Incluso Sasuke dio un vacilante paso hacia atrás, cuando Tobirama se puso de pie completamente y su cabello se agitó salvajemente junto con el brillo de su chakra que había formado un pequeño vórtice alrededor de su cuerpo. Lo juro, su susurro hizo que cada par de ojos se fijaran en él. Sasuke tragó saliva suavemente, había olvidado lo poderoso que era realmente Tobirama después de años de permanecer en silencio, especialmente si los oponentes a los que se enfrentaba alguna vez lograron irritarlo. Pero estos tontos habían despertado a la bestia. Sin bestias, era más parecido. Él mismo aumentó su chakra para permitir que una capa de chakra azul puro, ni de lejos tan densa o poderosa, pero casi comparable al hombre en términos de cantidades como la de Tobirama, saliera de sus límites y coincidiera con la de su amigo para lo que estaba por venir ahora. En la sangre de mis antepasados y antepasados que corre por mis venas. Juro por mi honor como Senju, no por uno de ustedes, levantó su espada hacia el Raikage para afirmar su punto a todos, con una mirada de muerte destellando en sus ojos, que fue recibida por los propios furiosos de Ei con igual rencor. Y quiero decir que ninguno de ustedes saldrá vivo de este lugar. Todos desearán la muerte para cuando termine con ustedes. Recuerden mis palabras, porque serán las últimas. Su severa declaración hizo que la sangre de cada ninja de la nube se enfriara mientras Sasuke simplemente sonreía con satisfacción. Un sentimiento de nostalgia lo inundó cuando también desabrochó la placa del pecho y la tiró a un lado. Esos solo se interpondrían en su camino hoy. Los ninjas de la nube solo podían sentir un resultado de esta batalla, ya fuera de ellos o de sus enemigos. Y esa fue la muerte. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.